Bueno, aquí estamos nuevamente para seguir conversando sobre temas que son importantes para el país, temas sobre los cuales la mayoría de los colombianos a veces tenemos muchas preguntas y pocas respuestas. Y hoy tenemos un tema que es fundamental, el tema de los derechos humanos en Colombia. Y para hablar sobre ese tema, tenemos una interlocutora de primera línea, Jessica Hoyos. Ella me dice que le diga Jessie. En adelante ya es Jessie. Jessie de Fusagasugá. Es abogada de la Universidad Libre. Ha estado toda la vida dedicada, pues, corta vida, porque es una mujer muy joven, dedicada ya al tema de los derechos humanos. Vamos para adelante. No sé si tengas algo para añadir a esta muy rápida hoja de vida que te acabo de presentar. Hola Juan Manuel, pues no, yo lo primero es que quiero agradecer este espacio con las dos orillas, que es un medio de comunicación muy importante para nuestro país y pues definitivamente los periodistas, los medios de comunicación son muy importantes para la democracia. Entonces, muchas gracias por este bonito espacio, esta Vale. conversación. Y gracias por acompañarnos. Bueno, Jessy, entonces, una primera pregunta. ¿Vos cómo caracterizarías la política de derechos humanos, la situación que vivimos en Colombia con el tema de los derechos humanos y un poco en el contexto, pues, por lo menos latinoamericano? Pues no nos vayamos ahora hasta Marte, ¿cierto? Es decir, esa realidad es una realidad fundamental en nuestro país, nos ha acompañado muchos años, nos va a acompañar hacia adelante. ¿Cuáles son los factores desencadenantes de esta casi que crisis permanente de derechos humanos que vivimos en el país? Obviamente tiene sus remontadas y sus recaídas. Muy rápidamente, ¿cómo caracterizarías esa situación, Jesse, de derechos humanos en Colombia? Juan Manuel, pues tristemente la situación de derechos humanos en nuestro país no es la mejor. Al contrario, pues Colombia es uno de los países más desiguales de Latinoamérica. Y esa gran desigualdad pues impacta en los derechos humanos, impacta en que muchas personas pues se acuesten con hambre, en que niños y niñas se estén muriendo de desnutrición en un país además con tanta biodiversidad que tenemos, que producimos alimentos todo el año. Pero además esa desigualdad pues repercute en que hayan tasas pues muy altas de desempleo, y esto pues va generando una cadena de injusticias y diferentes violaciones de derechos humanos. Además hay que reconocer que Colombia sigue teniendo un conflicto interno armado y ese conflicto interno armado pues sí que repercute en violaciones de derechos humanos, en violaciones al derecho a la vida, en ejecuciones extrajudiciales, en torturas, en desaparición forzada, en secuestro, en múltiples delitos que terminan afectando a la población colombiana. Y pues seguimos ocupando esas cifras tan tristes, tan dolorosas, Sí. de diferentes violaciones de derechos humanos. Es que, es que fíjate que el tema de los derechos humanos de alguna manera eh, apunta a hacer valer los diferentes elementos como derechos que conforman la vida humana. No es solamente el derecho a la vida, ¿cierto? Que a veces hay poco se relaciona a derecho humano, violencia asesina, no. Es el derecho humano de la falta de asistencia de salud, del tema educativo, el tema de convivencia misma, y puede haber una violación de derechos humanos. Ese conjunto de derechos humanos en Colombia son violados. Sí, así es. Entonces, yo creo que he hecho esta presentación muy rápida como para que nos ubiquemos. El colectivo de abogados de Alvear definir muy rápidamente qué es, porque yo creo que casi todos los colombianos hemos oído hablar del colectivo, pero muy poquitos, si les preguntan, defínalo, son capaces de decir, no, pues es una organización sí, con derechos humanos, y pare de contar. Podríamos pensar un poquitín más para ayudarle a la gente a entender quiénes son ustedes, qué papel juegan.
y la importancia del trabajo que ustedes realizan y cómo lo realizan, pero muy someramente, perdónenme. Claro que sí, Juan Manuel. Mira, desde el colectivo de abogados y abogadas, José Alvear Restrepo, Abogado, bueno, abogados y abogadas, ahora somos muchos abogados. derecho, sí, no, 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 sí, sí. Eh, fue creada hace 45 años. Este año vamos a celebrar los 45 años. Nace en un contexto muy complejo, el del Estatuto de Seguridad. Pues lo que buscamos es apoyar un poco a víctimas, principalmente víctimas de crímenes de Estado, es a quienes acompañamos en su representación, Crímenes de Estado, crímenes de Estado. Esa principalmente. característica se ha mantenido más o menos en el desarrollo de estos 45 años. Más o menos se ha mantenido, sí señor, se ha Sí, mantenido porque, y esto es importante que se sepa también, porque hemos mantenido esta característica porque, pues primero, el que tiene el mayor deber de proteger los derechos humanos es el Estado. O sea, no podemos permitir que en un Estado que se autodenomina democrático sea violador de derechos humanos. Entonces tenemos que hacerle una mayor exigencia. Esto no quiere decir que desde el colectivo, por ejemplo, exijamos, y siempre lo hemos hecho, el respeto al derecho internacional humanitario. También hemos promovido que hayan acuerdos humanitarios y acuerdos de paz, porque definitivamente en tantos años de conflicto interno armado, pues no se ha acabado a través de la guerra y lo que sí sigue generando más víctimas. Entonces esto tenemos que solucionarlo a través del diálogo y de negociaciones de paz, que tampoco son fáciles, son muy difíciles, lo tenemos claro. Pero hay que negociar para salvar vidas, hay que claro. negociar para que nuestros niños, nuestras niñas no sigan viviendo en este país con conflicto interno armado. Entonces, desde el colectivo acompañamos a las víctimas en búsqueda del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, pero también acompañamos a comunidades que están defendiendo su territorio, que muchas veces hay conflictos no armados, sino conflictos sociales, incluso con multinacionales, que llegan a su territorio y terminan afectándoles otros derechos, como derecho a la salud, el derecho a la alimentación. Entonces les acompañamos y este acompañamiento no solo lo hacemos a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Nosotros hemos llevado litigios ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Vale la pena? Y, Cuéntame, no, Juan. no, iba a hacer una observación de pie de página, es cierto. Si yo entiendo, para que nos quede claro, no solo el Estado viola los derechos humanos. Así es, no solo el Estado, hay grupos, los Debe quedar grupos claro, ¿cierto? armados Lo también que pasa es violan. que si alguien tiene la obligación de respetar y proteger los derechos humanos es el Estado. O sea que él tiene ahí una responsabilidad acrecentada, digámoslo, ¿cierto? Claro, Pero y aquí además tenemos, porque si estamos hablando de enfrentamientos en conflicto interno, existe el derecho internacional, el DIH, el derecho internacional. Entonces, que están los grupos armados obligados a respetar el DIH. Y entonces, si no lo respetan, pues tendrían que haber unas sanciones. Lo que pasa es que cuando hablamos de derechos humanos, el que mayormente debe responder, el que se compromete, sí, es claro, el Estado. pues porque entonces que es el guardián del bien común, es el guardián de los derechos ciudadanos, es decir, es de su naturaleza, digamos, defender los derechos humanos, ¿cierto? Eso está claro. No, quería era para que se tenga claro que no solo, aunque es el principal, no es el único que viola derechos humanos, ¿cierto? Simplemente para que Así. tengamos una visión más completa de una realidad muy compleja, Y ¿cierto? la realidad muy compleja, sí. Y lo que te Eh, quería decir es que por esta labor que nosotros hemos hecho de denunciar, de exigir, cuando nosotros le exigimos a los integrantes del Estado, porque acá hablamos de incluso a nivel internacional de responsabilidad del Estado como tal, pero a nivel interno, en los procesos penales, por ejemplo, hay responsabilidades individuales.
Cuando nosotros exigimos que respondan individualmente por los crímenes que se han cometido, no es porque estemos en contra del Estado, sino al contrario, porque queremos que sea un Estado democrático que respete los derechos humanos y que haya un mensaje que si algún integrante del Estado viola los derechos humanos, será sancionado rápidamente, porque el mensaje es: aquí no pueden los funcionarios del Estado violar derechos Es decir, humanos. la, la responsabilidad en cabeza del Estado no exime de responsabilidad a quienes en nombre o en ejercicio de poder estatal violan derechos humanos. Claro, a nivel internacional la responsabilidad es del Estado si vamos al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Si vamos a Corte Penal Internacional, la responsabilidad es individual. Pero Ah, importante sí, distinción eso. e internamente en derecho penal o en derecho disciplinario, ahí también hablamos de responsabilidad individual. No queda etérea, no queda en que si se condena al Estado colombiano, la Corte Interamericana, entonces internamente tienen que existir unas responsabilidades individuales. Te hago una pregunta. En estos procesos de negociación de paz, Colombia entonces tiene un postdoctorado en eso ya, Sí. podría dar clase por lo menos teórica. Mentira, aquí se han hecho avances, a veces somos muy duros con nosotros mismos. Eh, Ahí, ¿cómo quedan esas negociaciones, las violaciones de los derechos humanos? ¿Salen de la negociación como tal? ¿Son responsabilidades que no se pueden borrar? No sé si me entienden la Sí, te pregunta. entiendo la pregunta y es muy buena pregunta, Juan Manuel, porque mira, en cualquier negociación de paz no podemos Sí. hablar de impunidad, ni de leyes de punto final, ni de leyes donde nos Mm, vamos mm. entonces acá a olvidar de todos los crímenes cometidos. No, eso no se permite por el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso es que en esa negociación incluso que hubo hace, pues la que más recordamos recientemente entre las FARC y el Estado, pues existe la JEP, se creó la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde allí se tiene que juzgar pues los graves crímenes de derechos humanos cometidos tanto por integrantes del Ejército Nacional como por Sí. los integrantes de las FARC. Y tienen que responder por esos crímenes. Y tienen que ir a contar la verdad. Entonces, lo que se hizo es que se les rebaja la pena porque fue una negociación, pero tienen que ir a contar la verdad, no pueden ir a contarnos mentiras, ni a contar verdades a medias, porque como sociedad tenemos el derecho a conocer la verdad plena para no volver a repetir eso que ocurrió en el pasado. En otras negociaciones también no se puede hablar de punto final, leyes de punto final, leyes donde se va a perdonar absolutamente todo, eso no va a pasar. Además, porque si llegasen a hacerlo, pues Colombia tiene un movimiento de víctimas muy grande, muy fuerte, que seguro nunca va a dejar que pase Que todo eso al suceda. Sí, olvido. Porque además no podríamos hablar de construcción de verdadera paz sobre el olvido. Para construir la paz, tenemos que respetar, entre otros, los derechos de las víctimas. eso es tan importante. Yo creo que en eso hay experiencias muy significativas de procesos que quedaron en situación muy compleja. Argentina, las madres de la Plaza de Mayo, etcétera, etcétera. Son heridas que no se cierran, ¿cierto? Y sobre las cuales no se puede tender un manto de perdón y olvido tan fácilmente. Exacto. Sí, uno puede perdonar como persona, pero el Estado, la justicia, ahí tiene también una palabra que decir, ¿cierto? Claro, además Bueno, que las personas pueden dale. perdonar si saben la verdad, porque las víctimas cuando se les dicen, incluso ustedes tienen que perdonar, muchas veces dicen, ¿y a quién perdonamos si ni siquiera sabemos quiénes cometieron los ¿Quiénes crímenes? fueron? Sí, uno puede hacer un perdón en abstracto, ¿sí? Y Así, era un poco la experiencia que se vivió en Sudáfrica con Monseñor Tutu, que era poner la gente, víctimas y victimarios, a contarse la verdad en la cara. Yo me acuerdo programas de esos hace años y era realmente impactante y eso creo que tuvo un efecto
sanador de alguna manera, porque es que tampoco se trata de salir como unos perros y estos tienen que llegar a la cárcel. Yo creo que esto va más allá, somos capaces en medio de todo este dolor, de toda esta injusticia, de todos estos absurdos, de empezar a tejer un terreno común sobre el cual podamos construir una sociedad más democrática. Pero, a ver, estoy pasando ya de entrevistador a entrevistado. En la experiencia de ustedes, ¿cuáles son temas relevantes? De entrada voy a hacer una pregunta que me ha llamado la atención. Ustedes están muy metidos ahora con el tema de los azucarados, ¿cierto? Yo digo, ¿ahí dónde están los derechos humanos? No Juan entiendo Manuel, cómo se amarra. ¿Ah? imagínate que se amarra, y gracias por esa pregunta, imagínate que hoy en día, entonces, todo el tiempo la gente y los niños y niñas ven los miles de comerciales que te dicen, este producto te hace grande, te hace fuerte, te hace campeón, pero Ay, no te está dando la información, ni siquiera los padres y las madres, si es altos en azúcar, es altos en sodio, y entonces resulta que la gente consume sin la información y te está enfermando. Entonces eso está afectando la salud. No lo decimos nosotros, sino la Organización Mundial de la sí, Salud sí, no, ha dicho que esto es una pandemia, esto es la nueva pandemia, las enfermedades no transmisibles creadas por el consumo de los ultraprocesados y de las bebidas azucaradas. Entonces esto afecta a la salud, pero no solo el derecho a la salud, pues porque te enferma, deteriora tu salud, sino que además está generando unas cargas muy altas al Estado porque es el que tiene que luego entrar a cubrir el alto costo de estas enfermedades. Porque las enfermedades que causa son diabetes, son renales, hipertensión. Imagínate que la cifra, yo ahora no tengo la cifra exacta, pero la veíamos que reportó el Ministerio de Salud y es más, es casi 2 billones de pesos en el gasto de estas enfermedades. Terminan siendo enfermedades de alto costo. Entonces, deteriora tu salud, pero hemos visto también cómo incluso termina afectando el derecho al trabajo, porque personas jóvenes que terminan con estas enfermedades, pues pierden la oportunidad de ir a trabajar. Entonces, sí que tiene que ver con los derechos humanos sí, y un derecho tan una fundamental como la aproximación, salud. es una aproximación a una visión ampliada de derechos humanos, porque hay unos que somos muy, casi que el derecho humano a que no me maten, a tener libertad de expresión, etcétera. Aquí se abre un nuevo campo de reconocimiento de derechos humanos y de acción en defensa de esos derechos humanos reconocidos. Fue muy interesante el punto, yo como que decía, ¿por dónde esto? Como tiene una vez la visión un poco convencional de los derechos humanos ligados a violencia, los derechos humanos, ¿sí? Y esto cómo funciona. Para ustedes, ¿cuál ha sido de los casos más relevantes? Porque tienen también que está ahora reviviendo lo de Chiquita, ¿no? Sí. Que Pues es, Juan Manuel, hablar de un solo caso es muy difícil. Es muy sí. difícil A por ver, dele, complejo. suéltese tranquila, suéltese Pero, tranquila. pues no, mira, los casos, para mí uno de los casos más impactantes son los de desaparición forzada. Porque los de desaparición forzada, el sufrimiento que se causa, pues primero a la familia, luego a la sociedad, o sea, el querer desaparecer a una persona, cuando se desaparece una persona, incluso la familia, todo el tiempo, el poder incluso tener que hasta probar que efectivamente su familiar está desaparecido forzadamente, que no es que se fue de viaje, porque incluso acá, en una época, las teorías y las hipótesis de la fiscalía eran terribles, de no creerle a la familia a los familiares que su familiar había desaparecido forzadamente, sino atreverse a decir que era que se había ido de viaje, que se había ido del país. Entonces, empezar incluso a tener que pelear con el Estado y que le creyeran que su familiar está desaparecido, pero luego imaginarse todos los días que le están torturando de una manera diferente, o el no saber. Entonces, las hijas que se crían con ese papá, ¿de La dónde está? No angustia, hay ni siquiera una tumba donde ir a llorarlo. la angustia de no saber es la más terrible de las angustias. Sí, Es que es lo que dicen, vea, listo, pero díganos dónde estamos, eso. díganos que murió, Al menos ir a díganos terrible, pero en enterrarlo. un momento dado,
díganos que murió, pues no puede seguir desaparecido. Es que desaparecido es la situación más inestable, más indefinible y que más angustia genera, porque si murió, pues se hacemos el duelo terrible, pero por lo menos ya podemos enterrar. Es que enterrar es muy importante. Sí. En cambio, lo Y otro esta queda ahí sociedad no ha hecho los flotando. duelos. O sea, como sociedad eso es lo que tenemos. No hemos podido ni siquiera hacer un duelo como sociedad. Porque no sabemos. Entonces, imagínate, hace poco la noticia de otro militar que estuvo en Brigada 20, pues que Brigada 20 la cerraron, entre otras, por las violaciones de derechos humanos, y que ellos, Esa era la que operaba donde. eso operaba acá en Bogotá, operaba donde hoy funciona el batallón de logística, pero operaba a nivel nacional. Y es señalada de diferentes crímenes, entre ellos de desaparición forzada. Esa es de las cosas más inhumanas que hay en el escenario nuestro, sí. Y ahí sí están violados todos los derechos, Todos, todos. están irrespetados todas las dimensiones de la vida humana, ¿cierto? Y de esas personas, más los falsos positivos. Es que Eso te iba la a historia de contar. este Yo, país en esto es, de los llamados falsos positivos, imagínate las mamás. O sea, el no, sufrimiento no, de no hay las derecho. mamás que le hayan matado a sus hijos solo porque necesitaban reportar. O sea, No, imagínate porque necesitaban reportar, porque exacto. necesitaban reportar. Eso Porque sí creo que necesitaban es un muy permiso colombiano, para o el también hay partido en otros fútbol. países. ¿Esos falsos positivos se han dado en otros conflictos internos? ¿O eso sí es creación, terrible creación colombiana? Juan Manuel, de la forma de la sistematicidad y la generalidad como aquí en Colombia, no tenemos conocimiento en otro lugar del mundo. O sea, Sí. la forma de, es que estamos hablando de más de 6.000 jóvenes que fueron llevados de manera engañada para No, ser asesinados increíble. para ¿No? reportar. Y cogían los retardados mentales, en fin. Y lo triste era beneficio económico, era cobrar por las muertes, simplemente. Dijo Era un Montoya en su negocio, entre momento, comillas, cometer esas monstruosidades, porque creo que no hay otra manera de expresarlo, ¿cierto? Porque los argentinos, listos, tiraban gente de los aviones, pero nunca en esta cantidad, y tendían a ser más bien muy relacionados directamente con el conflicto armado, pero es que aquí era cualquier muchacho, lo engañaban y a mejor vida pasa sin fórmula de juicio, ¿no? pero Terrible. Juan Eso Manuel, sí creo que es como dicen las mamás, no tiene perdón de Dios, no tiene perdón de sí, Dios. pero ahí vale Bueno, la pena que digamos, ahí solo quiero decir dos cosas. A ver, sí, comparar señora. con Argentina no es fácil, porque todos los crímenes afectan, o sea, y acá sí Horrible, no, vale no, la pena decir, todos los crímenes afectan a las personas. Lo que pasa es que en Colombia siempre he dicho que es un país democrático. Eso sí sería la diferencia con Argentina. Argentina tenía dictadura. Colombia siempre ha dicho que es un país democrático. Entonces, como en un país que se pregona que democrático, dice ser, que dice ser democrático, ocurren estos crímenes. Y ahí vale también la pena decir que acá también el tema de la violencia sociopolítica ha sido muy grave. Es decir, al que es sindicalista lo han señalado y entonces quieren justificar la muerte. Nosotros desde el colectivo de abogados y abogadas hemos sido muy estigmatizados. Nos han dicho el brazo político de las FARC, sí, o sea, nos han sí. estigmatizado fuertemente y acaba de salir la sentencia de la Corte Interamericana donde condenan al Estado colombiano por todos esos actos de persecución en contra nuestra. Ah, Y yo quiero aprovechar la oportunidad para decir que pues nosotros somos defensores y defensoras de derechos humanos, que creemos y queremos un mejor país. Este país es ah, bello, lleno de gente ah, bella y nos merecemos un mejor país donde no se violen los ah. derechos humanos. A nosotros nos gustaría que el colectivo se pudiese cerrar porque en el país ya no hay más violaciones de derechos Va humanos. a estar complicado eso, pero por lo menos como intención se les anota y se les reconoce. No, es que con un régimen de violación de derechos humanos, pensar que hay una democracia es una farsa.
o es una democracia en un grado de imperfección que difícilmente se le puede calificar como tal, ¿no? Que es a ratos lo que vivimos, ¿no? Es que este es un país muy complejo, desde su misma geografía. Esto es, esto es un, esto es un dolor de cabeza de alguna manera, pero es también fuente de todas sus riquezas. Yo siempre digo, el problema de las diferencias, cuando no se entienden y no se asumen, se vuelven fuentes de conflicto. Cuando se entienden y se asumen, son fuentes de creación, de diversidad, de expansión, y no las entendemos. Entonces las acallamos a bala. Vea, nos pasó lo que pasa con toda buena conversación. No puedo decir que se nos acabó el tinto, porque a mí por lo menos tinto acá no me dieron y por lo que me veo a usted tampoco le dieron allá. Tampoco. Pero nos acabó el tiempo, Jesse, no el tema. Yo creo que esto va a seguir rodando muy duro y quisiera que pudiéramos más adelante seguir conversando, seguir aclarando, seguir precisando. Creo que el país necesita entender esta realidad profunda de su condición nacional, social, y no podemos pasar por encima de ella y decir, no, es que esos son unos comunistas persiguiendo a los militares, que primero que les lo dicen a ustedes en más de una ocasión. Jesse, muchas gracias, suerte, va gran abrazo desde acá. Muchas gracias a ti, Juan Manuel, y seguiremos conversando.